El secreto del poder en la oración, por Charles Spurgeon, 8 de enero de 1888. Escritura Juan 15:7, del púlpito del Tabernáculo Metropolitano, volumen 34. El secreto del poder en la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Los creyentes no disfrutan todos los dones de la gracia de una vez. Al unirnos a Cristo, somos salvos por una verdadera unión con Él. Pero es al permanecer en esa unión que recibimos aún más la pureza, el gozo, el poder y la bendición que Él reserva para su pueblo. Vea cómo nuestro Señor lo afirma cuando habla a los judíos creyentes en el capítulo 8 de este Evangelio, en los versículos 31 y 32. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No conocemos toda la verdad de una vez, la aprendemos al permanecer en Jesús. La perseverancia en la gracia es un proceso educativo mediante el cual aprendemos la verdad plenamente. El poder emancipador de esa verdad también se percibe y disfruta gradualmente. La verdad os hará libres. Un vínculo tras otro se rompe y somos verdaderamente libres. Ustedes, que son jóvenes, principiantes en la vida divina, pueden alegrarse al saber que hay algo aún mejor para ustedes. Aún no han recibido la recompensa completa de su fe. Como dice su himno, es mejor antes. Tendrás perspectivas más felices de las cosas celestiales a medida que asciendan la cima de la experiencia espiritual. Al permanecer en Cristo, tendrán una confianza más firme, un gozo más rico, mayor estabilidad, más comunión con Jesús y mayor deleite en el Señor, su Dios. La infancia está plagada de muchos males de los que la edad adulta está exenta. Es lo mismo en el mundo espiritual que en el natural. Existen estos grados de logro entre los creyentes, y el Salvador nos incita aquí a alcanzar una posición elevada al mencionar cierto privilegio que no es para todos los que dicen estar en Cristo, sino solo para quienes permanecen en Él. Todo creyente debería ser un creyente permanente, pero muchos apenas se han ganado ese nombre. Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay que vivir con Cristo para conocerlo, y cuanto más vivas con Él, más lo admirarás y adorarás. Sí, y más recibirás de Él. Gracia sobre gracia. Ciertamente, Él es un Cristo bendito para quienes apenas tienen un mes de vida en la gracia, pero estos niños apenas pueden imaginar lo precioso que es Jesús para quienes lo conocen desde hace casi medio siglo. Jesús, en la estima de los creyentes permanentes, se vuelve más dulce y querido, más hermoso y hermoso, día a día. No es que mejore en sí mismo, pues es perfecto, sino que a medida que lo conocemos mejor, apreciamos más plenamente su excelencia incomparable. Con qué entusiasmo exclamamos sus antiguos conocidos: sí, es todo un encanto, ojalá sigamos creciendo en todo en Él, quien es nuestra cabeza, para que así lo valoremos cada vez más. Les pido que presten atención a nuestro texto y les ruego que consideren conmigo 3 preguntas. Primero, ¿qué es esta bendición especial? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Segundo, ¿cómo se obtiene esta bendición especial? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Tercero, ¿por qué se obtiene de esta manera? Debe haber una razón para las condiciones establecidas como necesarias para obtener el poder prometido en la oración. O que la unción del Espíritu Santo que mora en nosotros nos haga este tema muy provechoso. 1. ¿Qué es esta bendición especial? Leamos el versículo de nuevo. Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Observen que nuestro Señor nos había estado advirtiendo que, separados de Él, no podemos hacer nada. Y, por lo tanto, cabría esperar que ahora nos mostrará cómo realizar todas las obras espirituales. Pero el texto no se desarrolla como esperábamos. El Señor Jesús nos dice: sin mí nada podéis hacer. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, haréis todas las cosas espirituales y de gracia. No habla ahora de lo que ellos mismos deberían poder hacer, sino de lo que se les debería hacer. Se os dará. No dice: se os dará la fuerza suficiente para todas esas obras santas que sois incapaces de realizar separados de mí. Eso habría sido bastante cierto y es la verdad que buscamos aquí. Pero nuestro sapientísimo Señor mejora todos los paralelismos del lenguaje, mejora todas las expectativas del corazón y dice algo aún mejor. Él nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, haréis cosas espirituales. Si no, pedid mediante la oración, seréis capaces de hacer, pero antes de intentar hacer, pedid. El privilegio que aquí se nos da es una oración poderosa y constante. El poder en la oración es, en gran medida, la medida de nuestra condición espiritual. Y cuando este poder se nos asegura en gran medida, somos favorecidos en todo lo demás. Uno de los primeros resultados, entonces, de nuestra unión permanente con Cristo será el ejercicio constante de la oración. Pedid. Si otros no buscan, ni llaman, ni piden, vosotros al menos haréis lo mismo. Quienes se alejan de Jesús no oran. Quienes tienen una comunión suspendida con Cristo sienten que no pueden orar. Pero Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. La oración surge espontáneamente de quienes permanecen en Jesús. Así como ciertos árboles orientales sin presión desprenden sus fragantes ramas. La oración es el fluir natural de un alma en comunión con Jesús, así como la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid sin ningún esfuerzo consciente por parte de la rama, simplemente por su unión viva con el tronco. Así también la oración brota, florece y da fruto en las almas que permanecen en Jesús. Como brillan las estrellas, así oran los que permanecen en Jesús. Es su utilidad y su segunda naturaleza. No se dicen a sí mismos: ahora es el momento de ponernos manos a la obra y orar. No, oran como comen los sabios. Oran como comen los sabios, es decir, cuando les asalta el deseo. No claman como si estuvieran bajo esclavitud. A esta hora debería estar orando, pero no tengo ganas. ¡Qué cansancio! Sino que No oran como comen los sabios, es decir, cuando les asalta el deseo. No claman como si estuvieran bajo esclavitud. A esta hora debería estar orando, pero no tengo ganas. ¡Qué cansancio! Sino que tienen una alegre misión en el propiciatorio y se regocijan al cumplirla. Los corazones que permanecen en Cristo envían súplicas como el fuego emite llamas y chispas. Las almas que permanecen en Jesús comienzan el día con oración. La oración los rodea como una atmósfera durante todo el día. Por la noche se duermen orando. Los he conocido incluso soñar una oración y, en cualquier caso, son capaces de decir con gozo: cuando despierto, todavía estoy contigo. La petición habitual surge de permanecer en Cristo. No necesitarás que se te inste a orar cuando permanezcas con Jesús. Él dice: pedirás, y puedes estar seguro de que lo harás. También sentirás con fuerza la necesidad de orar. Tu gran necesidad de oración se verá vívidamente. Te oigo decir que, cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, ¿no lo hemos alcanzado ya? Lejos estamos, pues de estar satisfechos con nosotros mismos, es entonces cuando sentimos más que nunca que debemos pedir más gracia. ¿Quién mejor conoce a Cristo? Conoce mejor sus propias necesidades.
Quien es más consciente de la vida en Cristo, también está más convencido de su propia muerte separado de Cristo. Quien discierne con mayor claridad el carácter perfecto de Jesús, orará con mayor insistencia pidiendo gracia para crecer como Él. Cuanto más veo estar en mi Señor, más deseo obtener de Él, pues sé que todo lo que hay en Él fue puesto allí a propósito para que yo lo reciba. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es en la medida en que estamos unidos a la plenitud de Cristo que sentimos la necesidad de recibir de ella mediante la oración constante. Nadie necesita demostrarle a quien permanece en Cristo la doctrina de la oración, pues la disfrutamos en sí. La oración es ahora tan necesaria para nuestra vida espiritual como el aliento lo es para nuestra vida natural. No podemos vivir sin pedir favores al Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Y no querréis dejar de pedir. Él ha dicho, buscad mi rostro y vuestro corazón responderá, tu rostro, Señor, es lo que busco. Observa además que el fruto de nuestra permanencia no es solo el ejercicio de la oración y la comprensión de su necesidad, sino que incluye la libertad en la oración. Pedid todo lo que queráis. ¿No te has sentido a veces de rodillas sin fuerzas para orar? ¿No has sentido que no podías suplicar como deseabas? Querías orar, pero las aguas estaban congeladas y no fluían. Dijiste con tristeza, estoy encerrado y no puedo salir. La voluntad estaba presente, pero no la libertad para expresarla en oración. ¿Deseas, entonces, libertad en la oración para poder hablar con Dios como un hombre habla con su amigo? Aquí tienes la clave. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. No quiero decir que alcanzarás la libertad en cuanto a la mera fluidez de expresión, pues ese es un don muy inferior. La fluidez es un don cuestionable, especialmente cuando no va acompañada de la profundidad de pensamiento y sentimiento. Algunos hermanos oran por metros, pero la verdadera oración se mide por peso, no por longitud. Un solo gemido ante Dios puede contener más plenitud de oración que una oración larga y elegante. Quien mora con Dios en Cristo Jesús es aquel cuyos pasos se ensanchan en la intercesión. Viene con valentía porque mora en el trono. Ve el cetro de oro extendido y oye al rey decir, pide lo que quieras y te será concedido. Quien permanece en unión consciente con su Señor tiene libertad de acceso en la oración. Bien puede acercarse a Cristo con prontitud porque está en Cristo y mora en Él. No intenten apropiarse de esta santa libertad por excitación o presunción. Solo hay una manera de alcanzarla realmente y es esta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quieras. Solo así podrán abrir bien la boca para que Dios la llene. Así se convertirán en israelitas y los príncipes tendrán poder ante Dios. Esto no es todo. El hombre favorecido tiene el privilegio de orar con éxito. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Puede que no lo hagas, pero te será hecho. ¿Anhelas dar fruto? Pide y te será hecho. Observa el pámpano. Simplemente permanece en la vid y al permanecer en ella, el fruto proviene de él. Se le da. Hermano en Cristo, el propósito de tu ser, su único objetivo y designio es dar fruto para la gloria del Padre. Para lograr este fin debes permanecer en Cristo, como el pámpano permanece en la vid. Este es el método por el cual tu oración por la fecundidad tendrá éxito. Se os dará. En cuanto a esto, pedid todo lo que queráis y se os dará. Tendrás una maravillosa presencia con Dios en la oración, de tal manera que antes de que llames, Él responderá, y mientras aún estás hablando, Él te escuchará. El deseo de los justos será concedido. El otro texto tiene el mismo efecto. Deleítate también en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este texto es de gran alcance. Pedid todo lo que queréis y os será concedido. El Señor da carta blanca al que cumple. Le entrega un cheque firmado y le permite gastarlo como quiera. ¿Significa el texto lo que dice?
Nunca supe que mi Señor dijera algo que no sintiera. Estoy seguro de que a veces puede querer decir más de lo que entendemos, pero nunca quiere decir menos. Tengan en cuenta que no les dice a todos, les daré todo lo que pidan. No, eso sería una bondad cruel. Pero les habla a sus discípulos y les dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Es a cierta clase de hombres que ya han recibido gran gracia de sus manos. Es a ellos a quienes les confía este maravilloso poder de la oración. Oh, queridos amigos, si hay algo que anhelo fervientemente por encima de todo, es esto: poder pedirle al Señor lo que quiera y obtenerlo. El que prevalece en la oración es el que predica con éxito. Pues bien, puede prevalecer con los hombres por Dios cuando ya ha prevalecido con Dios por los hombres. Este es el hombre que enfrenta las dificultades de la vida empresarial. ¿Qué puede desconcertarlo cuando puede llevarlo todo a Dios en oración? Un hombre como este o una mujer como esta en una iglesia vale más que 10.000 de nosotros, gente común. En ellos encontramos la nobleza de los cielos. En ellos se cumplen los propósitos de Dios para el hombre. ¿A quienes creó para tener dominio sobre todas las obras de sus manos? El sello de la soberanía está en la frente de estos hombres. Moldean la historia de las naciones, guían el curso de los acontecimientos mediante su poder en lo alto. Vemos a Jesús con todas las cosas sometidas a Él por el propósito divino, y a Él elevarnos a esa imagen, también somos revestidos de dominio y hechos reyes y sacerdotes para Dios. Contemplen a Elías con las llaves de la lluvia balanceándose en su cinto. Él cierra o abre las ventanas de los cielos. Aún hay hombres así. Aspiren a ser tales hombres y mujeres. Les suplico para que se cumpla el texto: pedid todo lo que queráis y os será hecho. El texto parece implicar que, si alcanzamos este punto de privilegio, este don será perpetuo. Pedid, siempre pedid. Nunca iréis más allá de pedir, pero pediréis con éxito. Porque pedid lo que queréis y os será hecho. Aquí tenemos el don de la oración continua. No durante la semana de oración, ni durante una conferencia mensual, ni en algunas ocasiones especiales. Oraréis con premura, sino que poseeréis este poder con Dios mientras permanezcáis en Cristo y sus palabras permanezcan en vosotros. Dios pondrá su omnipotencia a vuestra disposición, desplegará su divinidad para cumplir los deseos que su propio Espíritu ha forjado en vosotros. Ojalá pudiera hacer brillar esta joya ante los ojos de todos los santos hasta que exclamaran: ojalá la tuviéramos. Este poder en la oración es como la espada de Goliat. Con sabiduría, cada David puede decir: no hay otra igual, dádmela. Esta arma de la oración total vence al enemigo y, al mismo tiempo, enriquece a quien la posee con toda la riqueza de Dios. ¿Cómo podría faltarle algo a quien el Señor le ha dicho: pide lo que quieras y te será concedido? Oh, vengan, busquemos esta bendición. Escuchen y aprendan el camino. Síganme mientras a la luz del texto les indico el sendero. Que el Señor nos guíe por él mediante su Espíritu Santo. Punto número 2. El privilegio de la oración poderosa. ¿Cómo se obtiene? La respuesta es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Estos son los dos pies con los que ascendemos al poder con Dios en la oración. Amados, la primera línea nos dice que debemos permanecer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se da por sentado que ya estamos en Él. Se da por sentado en tu caso, querido oyente. Si es así, debes permanecer donde estás. Como creyentes, debemos permanecer tenazmente aferrados a Jesús, unidos vivamente a Él. Debemos permanecer en Él, confiando siempre en Él y solo en Él, con la misma fe sencilla que nos unió a Él al principio. Nunca debemos admitir en la confianza de nuestro corazón ninguna otra cosa o persona como nuestra esperanza de salvación, sino descansar solo en Jesús, tal como lo recibimos al principio. Su divinidad, su humanidad, su vida, su muerte, su resurrección, su gloria, a la diestra del Padre. En una palabra,
Él mismo debe ser la única confianza de nuestro corazón. Esto es absolutamente esencial. Una fe temporal no salvará, una fe permanente es necesaria. Pero permanecer en el Señor Jesús no solo significa confiar en Él, incluye entregarnos a Él para recibir su vida y dejar que ella obre sus frutos en nosotros. Vivimos en Él, por Él, para Él y para Él permanecemos en Él. Sentimos que nuestra vida individual se ha desvanecido porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo. No somos nada si nos alejamos de Jesús. Entonces seríamos ramas marchitas, aptas solo para ser arrojadas al fuego. No tenemos otra razón de existir que la que encontramos en Cristo. ¿Y qué razón tan maravillosa? La vid necesita la rama tan verdaderamente como la rama necesita la vid. Ninguna vid dio fruto excepto en sus ramas. Ciertamente produce todas las ramas y por lo tanto todo el fruto. Pero es por la rama que la vid muestra su fecundidad. Así, los creyentes que permanecen son necesarios para el cumplimiento del designio de su Señor. Qué maravilloso decirlo, pero los santos son necesarios para su Salvador. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que reconozcan esto para que vean su bendita responsabilidad, su obligación práctica de dar fruto para que el Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Permanezcan en Él, nunca se aparten de su consagración a su honor y gloria. Nunca sueñen con ser sus propios dueños, no sean siervos de los hombres, sino permanezcan en Cristo. Que Él sea el objeto, así como la fuente de su existencia. O, si llegan allí y se detienen allí en perpetua comunión con su Señor, pronto experimentarán un gozo, un deleite, un poder en la oración como nunca antes conocieron. Hay momentos en que somos conscientes de que estamos en Cristo y conocemos nuestra comunión con Él. Y, el gozo y la paz que bebemos de esta copa. Permanezcamos allí. Permanezcan en mí, dice Jesús. No deben ir y venir, sino permanecer. Que esa bendita inmención en su vida, la entrega de todas tus fuerzas a Jesús y la firme fe de tu unión con Él, permanezcan en ti para siempre. Que podamos alcanzar esto por el Espíritu Santo. Como para ayudarnos a comprender esto, nuestro misericordioso Señor nos ha dado una encantadora parábola. Analicemos este discurso sobre la vid y sus pámpanos. Jesús dice: todo pámpano que en mí da fruto, lo purifica. Cuídense de permanecer en Cristo mientras están siendo purificados. Dice alguien, creería ser cristiano, pero tengo más problemas que nunca. Los hombres me ridiculizan, el diablo me tienta y mis negocios van mal. Hermano, si quieres tener poder en la oración, debes cuidar de permanecer en Cristo cuando el cuchillo afilado lo corta todo. Soporta la prueba y nunca sueñes con renunciar a tu fe por ella. Di, aunque Él me mate, en Él confiaré. Tu Señor te advirtió cuando entraste en la vid que tendrías que ser purificado y cortado cuidadosamente. Y si ahora estás sintiendo el proceso de purificación, no debes pensar que te ha sucedido algo extraño. No te rebeles por nada que tenga que sufrir de la mano querida de tu Padre Celestial, quien es el labrador de la viña. No, sino aférrate a Jesús aún más estrechamente. Di, corta, Señor, corta hasta lo más profundo si quieres, pero yo me aferraré a ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, aférrate a Jesús cuando el cuchillo purificador esté en su mano, y así pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuida también de que, una vez realizada la purificación, sigas aferrado a tu Señor. Observa el tercer versículo. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced después de la limpieza donde estabas antes. Cuando seas santificado, permanece donde estabas cuando fuiste justificado. Cuando veas que la obra del Espíritu crece en ti, no dejes que el diablo te tiente a jactarte de que ahora eres alguien y que no necesitas acudir a Jesús como un pobre pecador, ni descansar solo en su preciosa sangre
para la salvación. Permanece firme en Jesús. Así como te mantuviste fiel a Él cuando el cuchillo te cortó, mantente fiel a Él ahora que las uvas tiernas comienzan a formarse. No te digas, qué rama tan fructífera soy, cuánto adorno la vid. Ahora estoy lleno de vigor. No eres nada ni nadie. Solo al permanecer en Cristo eres un poco mejor que la leña que se quema en el fuego. ¿Pero acaso no progresamos? Sí, crecemos, pero permanecemos. Nunca avanzamos ni un centímetro más. Permanecemos en Él. O si no, somos desechados y nos marchitamos. Toda nuestra esperanza reside en Jesús, tanto en nuestros mejores como en los peores momentos. Jesús dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en Él en cuanto a toda su fecundidad. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí pues tengo algo que hacer, exclama alguien. Ciertamente lo tienes, pero no separado de Jesús. El pámpano tiene que dar fruto, pero si se imagina que va a producir un racimo o incluso una uva solo de sí mismo, está completamente equivocado. El fruto del pámpano debe brotar del tallo. Su obra por Cristo debe ser la obra de Cristo en ustedes, o de lo contrario no servirá para nada. Les ruego que se ocupen de esto. Su enseñanza en la escuela dominical, su predicación o cualquier otra cosa que hagan debe hacerse en Cristo Jesús. No con su talento natural pueden ganar almas y con planes de su propia invención pueden salvar a los hombres. Cuídense de los planes caseros. Hagan por Jesús lo que Jesús les manda hacer. Recuerden que nuestra obra para Cristo, como la llamamos, debe ser primero obra de Cristo. Si queremos que Él la acepte, permanezcan en Él para dar fruto. Si permanece en Él, como en tu propia vida, no digas, llevo 20 o 30 años como cristiano, puedo prescindir de la continua dependencia de Cristo. No, no podrías prescindir de Él ni aunque tuvieras la edad de Matusalén. Tu propia existencia como cristiano depende de que sigas aferrándote, confiando y dependiendo. Y esto debe dártelo Él, porque todo proviene de Él y solo de Él. En resumen, si deseas ese espléndido poder en la oración del que acabo de hablar, debes permanecer en una unión amorosa, viva, duradera, consciente, práctica y permanente con el Señor Jesucristo. Y llegarás a eso por la gracia divina. Entonces pedirás lo que quieras y te será concedido. Pero hay una segunda condición mencionada en el texto y no deben olvidarla. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuán importantes son, entonces, las palabras de Cristo? Dijo en el 4º versículo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahora, como paralelo a esto, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿En qué se identifican entonces las palabras de Cristo y Él mismo? Sí, prácticamente, algunos hablan de Cristo como el Maestro, pero en cuanto a la doctrina, no les importa lo que su palabra declara. Mientras sus corazones sean rectos hacia su persona, reclaman libertad de pensamiento. Sí, pero esto es un mero subterfugio. No podemos separar a Cristo de la palabra, porque, en primer lugar, Él es la palabra, y en segundo lugar, ¿cómo nos atrevemos a llamarlo Maestro y Señor y no hacer lo que dice y rechazar la verdad que enseña? Debemos obedecer a sus preceptos o no nos aceptará como discípulos, especialmente ese precepto de amor que es la esencia de todas sus palabras. Debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Sí, debemos cultivar el amor hacia todos los hombres y buscar su bien. La ira y la malicia deben alejarse de nosotros. Debemos andar como Él anduvo. Si las palabras de Cristo no permanecen en ti, tanto en la creencia como en la práctica, no estás en Cristo. Cristo, su evangelio y sus mandamientos son uno. Si no quieres a Cristo y sus palabras, Él tampoco te querrá a ti ni a tus palabras. Pero pedirás en vano, pronto dejarás de pedir, te convertirás en una rama seca. Amados, estoy persuadido de cosas mejores acerca de ti y de cosas que acompañan a la salvación, aunque hablo así. Oh, por la gracia de atravesar estas puertas de 2 hojas, estas 2 puertas doradas.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Atraviesen las dos y entren en esta gran sala. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Tercer punto. Mi último trabajo es intentar mostrar por qué este privilegio debe obtenerse. Este extraordinario poder de la oración. ¿Por qué se concede a quienes permanecen en Cristo? Que lo que tengo que decir los anime a esforzarse por obtener esta perla de gran valor, porque al permanecer en Cristo y al permitir que sus palabras permanezcan en nosotros, alcanzamos esta libertad y predominio en la oración. Respondo. Primero, se convirtió en la plenitud de Cristo. Bien puedes preguntar lo que quieras cuando permaneces en Cristo, porque todo lo que necesites ya está alojado en Él. El buen obispo Hall desarrolló esta idea en un pasaje famoso. Te daré la esencia. ¿Deseas la gracia del Espíritu? Acude a la unción de tu Señor. ¿Busca la santidad? Acude a su ejemplo. ¿Deseas el perdón del pecado? Mira su sangre. ¿Necesitas la mortificación del pecado? Mira su crucifixión. ¿Necesitas ser enterrado para el mundo? Ve a su tumba. ¿Quieres sentir la plenitud de una vida celestial? Contempla su resurrección. ¿Te elevarías por encima del mundo? Observa su ascensión. ¿Contemplarías las cosas celestiales? Recuerda su presencia a la diestra de Dios. Y sabe que Él, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Veo con claridad porque la rama obtiene todo lo que desea mientras permanece en el tronco, ya que todo lo que desea ya está en el tronco, está ahí para beneficio de la rama. ¿Qué desea la rama más de lo que el tronco puede darle? Si quisiera más, no podría obtenerlo, pues no tiene otro medio de vida que sorbiendo su vida del tronco. Oh, mi querido Señor, si deseo algo que no esté en ti, deseo siempre estar sin ello. Deseo que se me niegue un deseo que vaga fuera de ti, pero si la provisión de mi deseo ya está en ti para mí, ¿por qué debería ir a otra parte? Tú eres mi todo. Donde más debería buscar, amado, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y el beneplácito del Padre es también nuestro beneplácito. Nos alegra recibirlo todo de Jesús. Estamos seguros de que, pidamos lo que pidamos, lo tendremos, pues Él lo tiene listo para nosotros. La siguiente razón para esto es la riqueza de la palabra de Dios. Capten esta idea. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. El mejor orante es aquel que está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, orar no es más que presentarle las promesas de Dios y decirle, haz lo que has dicho. La oración es la promesa puesta en práctica. Una oración que no se basa en una promesa carece de fundamento verdadero. Si voy al banco sin un cheque, no tengo por qué esperar recibir dinero. Es la orden de pago la que me da poder dentro del banco y la garantía para esperar recibirlo. Quienes tienen la palabra de Cristo permaneciendo en ustedes están equipados con aquello que el Señor considera con atención. Si la palabra de Dios permanece en ustedes, son capaces de orar porque se encuentran con el gran Dios con sus propias palabras y así vencen la omnipotencia con la omnipotencia. Pon tu dedo en la línea exacta y di, haz lo que has dicho. Esta es la mejor oración del mundo. Oh amados, llénense de la palabra de Dios. Estudien lo que Jesús dijo, lo que el Espíritu Santo dejó registrado en este libro divinamente inspirado, y en la medida en que se alimenten de la palabra, se llenen de ella, la retengan en su fe y la obedezcan en su vida. En esa medida serán maestros en el arte de la oración. Habrán adquirido destreza como luchadores con el ángel del pacto en la medida en que puedan defender las promesas de su fiel Dios. Instrúyanse bien en las doctrinas de la gracia y permitan que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes para que sepan cómo prevalecer ante el trono de la gracia. Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en ustedes. Es como la mano derecha y la mano izquierda de Moisés, que se alzaron en oración, de modo que Amalek fue herido, Israel fue liberado y Dios fue glorificado. Vayamos un poco más allá.
Aún podrías decir que no entiendes por qué a un hombre que permanece en Cristo y en quien residen las palabras de Cristo se le debe permitir pedir lo que quiera y le será concedido. Te respondo de nuevo, es así, porque en un hombre así predomina la gracia que le impulsa a tener una voluntad renovada, conforme a la voluntad de Dios. Supongamos que un hombre de Dios está en oración y piensa que tal o cual cosa es deseable, pero recuerda que no es más que un bebé ante su Padre omnisciente y por eso somete su voluntad y pide con favor que se le enseñe qué desear. Aunque Dios le pide que pida lo que quiera, se encoge y exclama: Señor mío, aquí hay una petición que no entiendo muy bien, hasta donde sé es algo deseable y lo quiero, pero, Señor, no soy apto para juzgar por mí mismo y por eso te ruego que no me des lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿No ves que cuando nos encontramos en una condición como esta, nuestra verdadera voluntad es la voluntad de Dios? En lo más profundo de nuestro corazón solo queremos lo que el Señor mismo quiere. ¿Y qué es esto sino pedir lo que queremos y se nos concede? Es seguro para Dios decir al alma santificada: pide lo que quieras y se te concederá. Los instintos celestiales de este hombre lo guían por el camino correcto. La gracia que reside en su alma abate toda codicia y deseo inmundo, y su voluntad es la sombra misma de la voluntad de Dios. La vida espiritual lo domina y por eso sus aspiraciones son santas, celestiales, divinas. Ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina y como un hijo es como su padre, ahora es en deseo y voluntad es uno con su Dios. Así como el eco responde a la voz, así el corazón renovado se hace eco de la mente del Señor. Nuestros deseos son rayos reflejados de la voluntad divina. Pediréis lo que queréis y así será. Veis claramente que el Dios Santo no puede tomar a un hombre común y corriente y decirle: te daré lo que quieras. ¿Qué pediría? ¿Pediría una buena bebida o permiso para disfrutar de la lujuria? Sería muy arriesgado confiarle este permiso a la mayoría de los hombres. Pero cuando el Señor ha tomado a un hombre, lo ha renovado, lo ha revitalizado a una nueva vida y lo ha formado a imagen de su amado Hijo, entonces puede confiar en Él. Mirad, el gran Padre nos trata en nuestra medida como trata a su primogénito. Jesús pudo decir: sé que siempre me escuchas, y el Señor nos está inculcando esa misma seguridad. Podemos decir con aquel de antaño: mi Dios me escuchará. ¿No se os hace agua la boca por este privilegio de la oración que prevalece? ¿No anhelan vuestros corazones alcanzarlo? Es por el camino de la santidad, por el camino de la unión con Cristo, por el camino de la permanencia en Él y la obediencia a su verdad, que alcanzarás este privilegio. Contempla el único camino seguro y verdadero. Una vez que lo recorras, es la manera más segura y eficaz de obtener un poder sustancial en la oración. Aún no he terminado. Un hombre tendrá éxito en la oración cuando su fe sea firme. Y este es el caso de quien permanecen en Jesús. Es la fe la que prevalece en la oración. La verdadera elocuencia de la oración reside en un deseo de fe. Al que cree, todo le es posible. Un hombre que permanece en Cristo, con sus palabras, permaneciendo en Él, es eminentemente creyente y por consiguiente eminentemente exitoso en la oración. Tiene una fe firme, pues su fe lo ha puesto en contacto vital con Cristo y por lo tanto está en la fuente de toda bendición y puede beber plenamente de la fuente misma. Tal hombre, una vez más, también poseerá la morada del Espíritu de Dios. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces el Espíritu Santo ha venido y ha establecido su residencia en nosotros. ¿Y qué mejor ayuda podemos tener en la oración? ¿No es maravilloso que el Espíritu Santo mismo interceda por los santos conforme a la voluntad de Dios? Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién conoce la mente de otros sino su Espíritu? El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y obra en nosotros para que deseemos lo que Dios quiere, de modo que la oración de un creyente es el propósito de Dios, reflejado en el alma como en un espejo.
Los decretos eternos de Dios proyectan sus sombras sobre los corazones de los hombres piadosos en forma de oración. Lo que Dios se propone hacer, se lo dice a sus siervos, inclinándolos a pedirles que haga lo que Él mismo está resuelto a hacer. Dios dice, haré esto y aquello, pero luego añade, porque esto me pedirá la casa de Israel, para que lo haga por ellos. Que claro es que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, porque solo pedimos lo que el Espíritu de Dios nos impulsa a pedir, y sería imposible que Dios, el Espíritu Santo, y Dios el Padre estuvieran en desacuerdo. Lo que uno nos impulsa a pedir, el otro con seguridad ha decidido concedernos. Acabo de tachar una línea a la que debo regresar por un momento. Amados, ¿no saben que cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, el Padre nos mira con los mismos ojos con los que mira a su amado Hijo? Cristo es la vid y la vid incluye los pámpanos. Los pámpanos son parte de la vid. Dios, por lo tanto, nos ve como parte de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tal es el amor del Padre por Jesús que no le niega nada. Fue obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Por eso su Padre lo ama, como el Dios hombre mediador, y le concederá todas sus peticiones. Y es así que, cuando ustedes y yo estamos en verdadera unión con Cristo, el Señor Dios nos mira de la misma manera, que mira a Jesús y nos dice, no os negaré nada, pedid lo que queráis y os será hecho. Así entiendo el texto. Les llamo la atención sobre el hecho de que en este capítulo 15, el versículo 9, que no leí esta mañana, dice así: como el Padre me ha amado así, también yo los he amado. El mismo amor que Dios da a su Hijo, el Hijo nos los da a nosotros. Y por lo tanto, moramos en el amor del Padre y del Hijo. ¿Cómo pueden ser rechazadas nuestras oraciones? ¿Acaso el amor infinito no atenderá nuestras peticiones? Oh, querido hermano en Cristo, si tus oraciones no llegan al trono, sospecha que hay algún pecado que las impide. El amor de tu Padre ve la necesidad de disciplinar de esta manera. Si no permaneces en Cristo, ¿cómo puedes esperar orar con éxito? Si escoges sus palabras y dudas de esto y de aquello, ¿cómo puedes esperar llegar al trono? Si desobedeces voluntariamente a cualquiera de sus palabras, ¿no será esto la causa de tu fracaso en la oración? Pero permanece en Cristo, aférrate a sus palabras y sé completamente su discípulo, y entonces será escuchado por Él. Sentado a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, podrás alzar la vista a su amado rostro y decir, Señor mío, escúchame ahora. Y Él te responderá con gracia, te dirá, te he escuchado en un tiempo aceptable y en el día de salvación te he socorrido. Pide lo que quieras y te será concedido. Oh, por el poder en el propiciatorio. Amados amigos, no escuchen este sermón y luego se vayan y lo olviden. Procuren alcanzar este lugar de influencia ilimitada. ¿Qué iglesia seríamos si todos fueran poderosos en la oración? Queridos hijos de Dios, ¿quieren morir de hambre? Amados hermanos, ¿desean ser niños pobres, pequeños, insignificantes y vagos que nunca llegarán a ser hombres? Les ruego que aspiren a ser fuertes en el Señor y a disfrutar de este altísimo privilegio. ¿Qué ejércitos serían si todos tuvieran este poder con Dios en la oración? Está a su alcance, hijos de Dios. Solo permanezcan en Cristo y permitan que sus palabras permanezcan en ustedes, y entonces este privilegio especial será suyo. Estos no son deberes tediosos, sino que son en sí mismos un gozo. Dedíquense a ellos con todo su corazón, y entonces recibirán esto por añadidura. Pedirán lo que quieran y se les concederá. Lamentablemente, a una parte de esta congregación, mi texto no les dice nada en absoluto, pues algunos de ustedes ni siquiera están en Cristo y por lo tanto no pueden permanecer en Él. Oh, señores, ¿qué les diré? Me parece que se pierden el cielo mismo, incluso ahora. Si no hubiera infierno en el más allá, bastaría con no conocer a Cristo ahora, no saber lo que es prevalecer con Dios en oración, no conocer el privilegio de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ustedes. Lo primero que deben hacer es creer en Jesucristo,
para la salvación de sus almas, entregándolas a su purificación y sus vidas a su gobierno. Dios lo envió como Salvador. Acéptenlo, recíbanlo como su Maestro, entréguense a Él como su Maestro. Que su Espíritu misericordioso venga y haga esta obra en ustedes ahora. Y entonces, después de esto, pero no antes, podrán aspirar a este honor. Primero que todo, os es necesario nacer de nuevo. No puedo decirte cómo estás ahora. Crece, porque solo te convertirás en un pecador más grande. Por mucho que te desarrolles, solo desarrollarás lo que hay en ti, es decir, el heredero de la ira se convertirá cada vez más en hijo del mal. Debes ser renovado en Cristo. Debe haber un cambio absoluto, una inversión de todas las corrientes de la naturaleza. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces podrás aspirar a permanecer en Cristo y dejar que sus palabras permanezcan en ti. Y la consiguiente prevalencia con Dios en la oración será tuya. Señor misericordioso, ayúdanos esta mañana. Pobres criaturas como somos, solo podemos postrarnos a tus pies. Ven tú mismo y elévanos hacia ti. Por tu misericordia. Amén.